según cómo se comporten mis fibras durante el ejercicio, yo voy a hacer un tipo de ejercicio u otro. Acá estamos hablando de cómo van a interactuar la longitud de mis fibras musculares. Bien, vamos a tener lo que son los ejercicios isotónicos, a los isométricos, ausotónicos e isocinéticos. Va a haber una diferencia entre cada uno que tiene que ver cómo se comportan mis fibras musculares en cada uno. ¿Sí? Entonces, a mí me van a nombrar un tipo de ejercicio y en ese ejercicio a mí me van a nombrar cómo es el comportamiento de mis fibras o qué estoy realizando en ese ejercicio. Y de ahí yo voy a tener que saber definir si me habla de un tipo isotónico, isométrico, ausotónico o isocinético. Bien, muy importante que yo lo responda con el concepto que me da lo que es la facultad. Bien, entonces, empezamos. Y acá voy a ir armando lo que es una esquemita acá en el pizarrón para que lo tengan como apunte, ¿sí? Entonces, hablamos de ejercicios isotónicos. Bien, en los ejercicios isotónicos, nosotros vamos a tener lo que es una diferencia entre la longitud de las fibras musculares. En los ejercicios isotónicos vamos a tener un acortamiento y un estiramiento. Bien, lo que es un acortamiento de la fibra y un estiramiento. ¿Ok? Ejercicios isotónicos, acortamiento y estiramiento de fibras. Bien, perfecto. Entonces, vemos que en los ejercicios isotónicos tenemos dos etapas. Dependiendo de en qué etapa esté mi fibra muscular en ese momento, voy a estar en la fase excéntrica o concéntrica de un ejercicio isotónico. En la fase donde se acortan las fibras musculares, voy a estar en la fase concéntrica. Mientras que si esas fibras musculares se alargan, voy a estar en la fase excéntrica. Entonces, en lo que son los ejercicios isotónicos, voy a ver qué cosa. Que primero que todo, voy a tener dos fases. ¿Por qué? Porque en los ejercicios isotónicos las fibras se acortan y se alargan. Entonces, esas fases van a ser concéntrica y excéntrica. En la concéntrica las fibras se acortan y en la excéntrica las fibras se alargan. ¿Bien? Entonces, voy a hacerle un esquema, ¿bien? Para ir desarrollándolo según los tipos de ejercicio. Bien. Ok. Entonces, voy a tener lo que son los tipos de contracción. Bien. Les pregunto, por las dudas, en el micrófono se está escuchando gritos, barullo y juegos, digamos, porque está mi sobrina por acá. ¿Se escucha en el micrófono? Se escucha balazo. No, vivo por esos barrios. Un poco sí. Ah, ok, gracias. Sí, es correcto.
Ya no tengo sobrina, no, mentira. Nada, solamente se bajó al otro lado. Bien, genial, perfecto. Entonces, sigo con el esquema, perdón. Entonces, en lo que son los tipos de contracción, voy a tener del tipo isotónicos, bien, o dinámicos, donde, primero que todo quiero que entiendan, yo lo que voy a hacer es hacer una contracción para superar lo que es la resistencia que me genera ese objeto. Yo hago contracción para superar una resistencia. Bien, entonces, en lo que sería la fase concéntrica, la contracción o la fuerza es mayor a la resistencia. En la fase excéntrica, la resistencia es mayor a la fuerza que yo puedo ejercer. ¿Entienden eso? ¿Puedes repetir, Franco, por favor? Bien, primero que todo, cuando yo hago una fuerza, yo estoy generando una tensión. Yo estoy superando a la resistencia que me genera el peso. Por ejemplo, este marcador a mí me va a generar una resistencia. Bien, ¿qué es resistencia? Es lo que yo tengo que superar para poder mover este objeto. Mientras más pesado sea el objeto, la resistencia que genere al movimiento va a ser mayor. A mayor resistencia, yo necesito mayor tensión. Entonces, si este marcador a mí me genera poca resistencia, yo en la fase concéntrica de mi ejercicio la voy a superar. En cambio, en la fase excéntrica de mi ejercicio, la resistencia es mayor a la fuerza que puedo ejercer. Entonces, bien, listo, solucionado. Entonces, cuando el QDC es un claro ejemplo, exactamente. Cuando yo estoy en la fase concéntrica, la fuerza es mayor a la resistencia. En cambio, cuando estoy en la fase excéntrica, bien, cuando mis fibras se alargan, la resistencia es mayor a la fuerza que puedo ejercer. Bien, eso primero que todo quiero que lo entiendan. Bien, entonces, cuando estoy bien en ejercicios isotónicos en la fase concéntrica, la fuerza es mayor a la resistencia. Las fibras musculares, bien, FI, se acortan. Bien. ¿Y qué hacen? Mis fibras se acercan. En cambio, al yo estar en la fase excéntrica, ocurre lo contrario. Bien, la fuerza es menor a la resistencia. Las fibras musculares, sí, se alejan, se alargan, bien, y se alejan. Esto funciona a modo de resumen. Bien. Y luego
Hasta acá. ¿Se entiende entonces lo que es isotónico? Que tiene dos fases, concéntrica y excéntrica, y qué sucede en cada fase. Bien, perfecto. Entonces, ahora que ya entendimos el concepto, tenemos que ver los ejemplos. ¿Ok? Estos ejemplos son los que se preguntan. Bien. Los ejemplos entonces van a ser ejercicios donde haya un acortamiento de fibras, un alargamiento de fibras, bien donde varíe la longitud de mi fibra, y yo tengo que generar una fuerza para superar una resistencia. Ejemplo, flexiones, press de banca, curl de bíceps, sentadilla, peso muerto, patada de tríceps, fondo en paredes, zancadas. Todos estos ejemplos son los ejemplos preguntables. Bien, si después de alguno de estos ejemplos, aunque ustedes no puedan razonar lo que es la teoría, bien, y en estos ejemplos por ahí, ustedes ya saben, bueno, este ejercicio es un ejercicio isotónico, donde las fibras del músculo van a variar, bien, se van a cortar o se van a alejar. Después, si a mí me preguntan lo que sería la fase concéntrica y excéntrica, a mí me van a poner cómo es el comportamiento o estado de mis fibras en ese momento. Si en ese momento mis fibras se alejan, yo estoy en la fase excéntrica. Si en ese momento mis fibras se acercan, estoy en la fase concéntrica. Bien, entonces, ¿se entiende ejercicios isotónicos? Bien, perfecto. Ok, entonces, luego de esto, yo tengo lo que son los ejercicios isométricos. Bien, en los ejercicios isométricos no van a variar la longitud de mis fibras, siempre se van a mantener igual. Antes, en lo que serían los ejercicios isotónicos, variaban la longitud de mis fibras, ahora no. Ahora estoy en ejercicios isométricos. Bien, la longitud de las fibras no varía, siempre se mantienen igual y ejercen una presión. ¿Bien? Esa presión que se ejerce, bien, es para mantener las fibras en su lugar. Bien, entonces, en los ejercicios isométricos las fibras no varían. Bien, se genera una presión constante al contraer los músculos sin ejecución de movimiento. Ejercicios isométricos, entonces, mis fibras no varían, se mantienen iguales durante todo el ejercicio, pero estas generan tensión. Y esa tensión que se genera es sin hacer movimiento, bien, estando quieto. Por ejemplo, ahí como se le pone, como puse en la imagen que le da la facultad, el ejercicio de hacer la tabla. Yo, a hacer justamente la tabla o plancha, yo estoy generando una tensión en mi abdomen que por más de que yo no esté reaccionando, yo no esté haciendo ningún tipo de movimiento, hay una tensión constante en mi abdomen. Bien, esa tensión está generando sin hacer ningún tipo de movimiento y mis fibras no se acortan ni se alargan, se mantienen en igual longitud, bien, sin hacer movimiento. Ejercicios isométricos. Bien, entonces, en que son los ejercicios isométricos, entonces los ejercicios isométricos o estáticos